Envejecer es como una casa que ya tiene años de construida. Al principio todo es sólido, fresco y funcional, pero con el tiempo empiezan a aparecer pequeñas grietas. Una puerta que no cierra bien, una tubería que gotea o esas manchas en la pared que ignoras, pero ahí están. Y lo peor, te acostumbras tanto a vivir con esos problemas que ni te das cuenta de lo incómodo que es para los demás. Eso mismo pasa con nuestras actitudes al envejecer. Sin darnos cuenta, empezamos a hacer cosas que no solo son desagradables, sino que además nos alejan de las personas que nos rodean. Es como si las pequeñas grietas de nuestra personalidad empezaran a abrirse más y más, y un día, sin aviso, terminamos siendo esa persona que antes jurábamos que nunca seríamos. Hoy vamos a hablar de 6 cosas realmente chocantes que la mayoría de nosotros empezamos a hacer al envejecer. No estamos hablando de arrugas o achaques, sino de comportamientos y hábitos que a veces justificamos con frases como «es que ya tengo mis años» o «yo soy así». Pero ¿adivina qué? Esas actitudes no son solo incómodas para los demás, también pueden convertirte en tu peor versión. Y aquí viene lo mejor. Lo haremos en formato top, donde las últimas 2 cosas de esta lista son tan impactantes que no solo te van a sorprender, sino que te harán reflexionar sobre cómo estás manejando esta etapa de tu vida. Así que quédate hasta el final para escucharlas. ¿Estás listo para enfrentarte a estas verdades incómodas? Porque te aseguro que no son para débiles. Déjame contarte una historia para ilustrarte de qué va el video. Imagina a doña Marta, una madre de 3 hijos ya adultos, abuela orgullosa y, según ella, la experta de la familia. Siempre fue el centro de todo, las reuniones, los consejos, las decisiones importantes. Pero con los años, esa presencia fuerte y amorosa se transformó en algo más difícil de manejar. En una reunión familiar reciente, todos estaban emocionados compartiendo historias. Uno de los nietos hablaba de su experiencia viajando solo por Europa, y su hija menor contaba con entusiasmo cómo había conseguido un ascenso en el trabajo. Pero Marta no podía quedarse callada. «Eso no es nada», interrumpió, con una sonrisa que no ocultaba su intención. «Cuando yo tenía tu edad, trabajaba el doble y sin quejarme. Ustedes los jóvenes ahora no saben lo que es el esfuerzo». El ambiente cambió de inmediato. Los nietos desviaron la mirada, incómodos, mientras su hija trataba de seguir la conversación. Pero Marta seguía, sin darse cuenta del efecto de sus palabras. No solo interrumpía, sino que todo lo que decía era una crítica. Ya nadie respeta a sus mayores como antes. Hoy todo lo quieren fácil, con sus celulares y esas cosas. Cuando alguien intentaba hablar, ella rápidamente los cortaba con un «Ay, ya sé lo que vas a decir, pero yo viví algo peor». Y como era habitual, terminaba quejándose. «No sé cómo pueden quejarse ustedes con todo lo que tienen. En mis tiempos había que trabajar duro, no como ahora que todo lo consiguen con un clic». Uno de los hijos, finalmente cansado, intentó suavizar la situación. «Mamá, déjanos hablar también». Pero Marta, indignada, exclamó: «¿Qué clase de hijo me habla así? Después de todo lo que hice por ustedes, un poco de respeto, por favor. Soy su madre y merezco que me escuchen». Y ahí quedó todo en silencio. Marta no se dio cuenta de que su actitud no inspiraba respeto, sino distancia. Nadie quería ser el próximo en hablar, sabiendo que sus palabras serían interrumpidas, minimizadas o criticadas. ¿Te suena familiar esta historia? Doña Marta no es mala persona, pero cayó en patrones que muchas personas desarrollan al envejecer. Aquí te comentaré cuáles son esas cosas desagradables que, como Marta, hacemos al envejecer y a veces sin darnos cuenta. Y en el puesto número 6 está quejarse de todo. Quejarse de todo es como tener un grifo que gotea sin parar. Al principio apenas lo notas, pero con el tiempo, ese sonido constante empieza a desesperar a los que están a tu alrededor. Lo curioso es que, para el que lo hace, ese goteo parece casi natural, como si las quejas fueran parte de su forma de existir. Piensa en esto. Te despiertas una mañana y lo primero que sale de tu boca no es un «qué día tan lindo» o un «qué bueno que estoy aquí», sino un
¡ay, cómo me duele la espalda! O un «el café ya no sabe como antes». ¿Y qué pasa cuando ves a alguien disfrutando de algo? Ahí está la oportunidad perfecta para dejar caer otra gota de ese grifo. En mis tiempos, eso sí era bueno, no las porquerías de ahora. Las quejas son como un virus, se esparcen rápido y contaminan todo a su paso. Supongamos que estás en una reunión familiar. Todos están riendo, disfrutando, contando historias. Pero de pronto sueltas un «este ruido me da dolor de cabeza» o un «ustedes no saben lo que es trabajar duro». ¿Qué crees que pasa con la energía del lugar? Se desploma como un globo que alguien acaba de pinchar. Un día, a doña Clara le pasó algo similar. Era una mujer mayor, llena de historias y experiencias, pero últimamente todo en su vida era un motivo de queja. Si hacía frío, se quejaba. Si hacía calor, también. Si alguien no la llamaba, decía que la ignoraban. Y si la llamaban demasiado, le parecía una invasión a su espacio. Una tarde, mientras estaba en el cumpleaños de su nieto, los niños jugaban y reían a carcajadas. Pero Clara, en lugar de disfrutar, murmuró: «¡Qué escándalo! Estos niños ya no respetan a los mayores». La hija, con paciencia, le dijo: «Mamá, relájate, están jugando». Pero eso fue como echar gasolina al fuego. Clara respondió: «¿Relajarme? Ustedes no entienden lo difícil que es para mí. Nadie entiende nada». Y ahí quedó la fiesta, en silencio. Las risas se apagaron, las miradas se desviaron, y lo que podía haber sido un momento lindo se convirtió en una nube pesada sobre todos. El problema de quejarse constantemente es que, poco a poco, te vas aislando. La gente deja de invitarte, no porque no te quieran, sino porque saben que, hagas lo que hagas, no vas a estar contento. Y eso duele. Es como ser esa radio que solo sintoniza estática. Nadie quiere escucharla. Pero lo más duro de este hábito es que no solo afecta a los demás, también te roba a ti mismo la capacidad de disfrutar. En lugar de saborear un café, te quejas de que no es como el de antes. En vez de reír con tus nietos, te enfocas en el ruido. Y al final, las quejas terminan siendo un eco constante que te sigue a todas partes, convirtiendo momentos bonitos en amargos recuerdos. Ahora, te pregunto, ¿quieres ser ese grifo que nadie quiere arreglar porque ya cansa? ¿O prefieres ser esa persona cuya presencia se disfruta? Alguien que, a pesar de los achaques, logra ver lo bueno en las pequeñas cosas. Porque envejecer no tiene que ser sinónimo de amargura. Tiene que ser como ese vino que mejora con los años, no como un grifo que nadie quiere oír. Para evitar caer en ese hábito de quejarse constantemente, lo primero que debes hacer es entrenar tu mente para reconocer los momentos de queja antes de que salgan de tu boca. Así como cuando te das cuenta de que el grifo está goteando y decides arreglarlo antes de que cause una inundación, puedes aprender a frenar esas pequeñas quejas antes de que se acumulen. Cada vez que te descubras a punto de quejarte, haz una pausa y pregúntate: ¿realmente vale la pena? Piensa en lo que te rodea, en las cosas pequeñas que aún tienen valor. Tal vez no siempre puedas controlar el dolor o las dificultades, pero sí puedes controlar cómo decides enfrentarlas. En lugar de enfocarte en lo que no está funcionando, intenta ver lo que sí. Si te duele la espalda, ¿por qué no agradecer por tener un cuerpo que aún te permite caminar, aunque sea despacio? Si el café no sabe igual, tal vez sea el momento perfecto para experimentar con algo nuevo. Esa pequeña pausa, ese cambio de perspectiva, puede transformar una queja en una oportunidad. Y no te olvides de las personas a tu alrededor. Si el ambiente está lleno de risas y alegría, en lugar de contribuir con un «todo está mal», mejor únete al momento, suelta una risa o incluso comparte algo positivo de tu día. Como un músico que se une a la melodía del grupo, dejas de ser una nota discordante y te conviertes en parte de algo mucho más grande y valioso. Recuerda, ser agradecido con lo que tienes, ver lo positivo en lo cotidiano y unirte a los momentos felices no solo mejorará tu vida, sino que hará que las personas que te rodean
disfruten más de tu presencia. Así que, en lugar de ser ese grifo ruidoso, conviértete en una fuente de energía positiva. Porque al final del día, la vida no está hecha para ser una queja constante, sino una serie de momentos por disfrutar. Número 5. Dominar siempre la conversación. Esto es como estar viendo una película y que alguien se ponga frente a la pantalla para contar su propia historia. No importa lo buena que sea la película, esa persona bloquea la vista de todos los demás y a veces ni se da cuenta de lo que está haciendo. Don Ricardo, un hombre sabio con muchas historias, solía ser el centro de atención en cada reunión familiar. Al principio, todos lo escuchaban con interés, pero con el tiempo, las mismas historias se repitieron y el entusiasmo de sus hijos y nietos empezó a desaparecer. Cuando siempre se busca dominar la conversación, el mensaje implícito es: lo que yo tengo que decir es más importante que lo que tú tienes que compartir. Este comportamiento no siempre es malintencionado. Don Ricardo no quería herir a nadie, pero su deseo de ser escuchado lo llevó a olvidar el valor de escuchar. En una conversación, como en un baile, todos deben tener su espacio. Si uno solo lidera, los demás quedan parados sin saber qué hacer. Cuando dominamos la conversación, los demás callan, no porque no tengan nada que decir, sino porque sienten que no serán escuchados. Como resultado, las conexiones se pierden y las interacciones se vuelven solitarias. Don Ricardo comenzó a notar que sus nietos ya no lo buscaban tanto. Aunque lo saludaban con cariño, se alejaban porque no podían hablar con él, solo escuchar. La clave está en soltar el micrófono y dar espacio a los demás para contar sus historias. Lo que realmente conecta a las personas no es quién habla más, sino quién sabe escuchar. En lugar de ser el abuelo que siempre tiene algo que decir, pregúntate: ¿quién soy cuando dejo que los demás brillen? En una conversación, como en la vida, a veces menos es más. Para evitar caer en el hábito de dominar la conversación, recuerda que el valor de una charla no está en la cantidad de palabras, sino en la calidad de lo que escuchamos. Imagina que la vida es una danza donde todos deben brillar. Si no damos espacio a los demás, perdemos la oportunidad de enriquecernos con sus perspectivas. La próxima vez que hables, haz una pausa y pregúntate: ¿estoy dejando espacio para que los demás se expresen? Cada palabra no dicha es una oportunidad para conectar más profundamente. Recuerda, el silencio también tiene poder. A veces lo más poderoso es dejar que la conversación fluya sin tratar de controlarla. Escucha con el corazón, no con la mente ocupada en lo que vas a decir a continuación. Y cuando alguien más hable, no se trata de esperar tu turno, sino de realmente escuchar. Deja que los demás brillen y descubrirás que las conexiones se hacen más profundas y genuinas. Al final, el legado más valioso es saber cuándo hablar y cuándo escuchar. La verdadera sabiduría está en dar espacio para que las voces de los demás también tengan su momento en el escenario de la vida. Número 4. Exigir respeto solo por la edad. Exigir respeto solo por la edad es como pensar que un coche viejo, solo porque tiene muchos kilómetros, debe seguir en la misma pista de carreras que los autos nuevos. Pero, al final del día, no importa cuántos años tenga el vehículo, lo que cuenta es cómo se maneja, la calidad del motor y si está dispuesto a adaptarse a los nuevos desafíos del camino. Ahora, imagina a Doña Mercedes. Tiene 75 años y todos la conocen como una mujer con carácter. Siempre se ha hecho respetar y cuando entra en una habitación, todos saben que tiene algo importante que decir. Pero, con los años, algo comenzó a cambiar. Se volvió cada vez más exigente. La gente a su alrededor empezó a percatarse de que su respeto ya no era algo que se ganaba con acciones, sino simplemente por ser mayor. Como si por el simple hecho de haber vivido más, tuviera derecho a que todos se callaran cuando ella hablaba, a que la atendieran sin cuestionar, a que sus opiniones fueran ley, sin importar cuán desacertadas fueran. Es curioso cómo la edad puede llevarnos a olvidar que el respeto no se impone, se gana.
Es como cuando un chef pide que lo respeten solo porque tiene años en la cocina, pero no está dispuesto a aprender nuevas recetas o técnicas. El respeto no se consigue solo con el tiempo, sino con la actitud, con la humildad de reconocer que incluso las personas más jóvenes pueden enseñarnos algo. Doña Mercedes, por ejemplo, empezó a sentirse molesta cada vez que los jóvenes discutían algo que a ella no le gustaba. Sus nietos hablaban de tecnología, de nuevas formas de trabajar, de cómo la vida había cambiado. Pero ella solo los veía como cosas sin importancia, ignorando que el mundo está en constante evolución y que a veces las ideas frescas son las que hacen que las cosas mejoren. «¿Pero qué sabrán ellos? En mis tiempos todo era más sencillo», solía decir. Y mientras ella se aferraba a sus creencias antiguas, lo que estaba pasando realmente es que estaba perdiendo la oportunidad de conectar con ellos, de aprender de ellos. Lo peor de exigir respeto solo por la edad es que, sin querer, te vas aislando. Los jóvenes no dejan de respetarte porque no te quieran, sino porque ya no te ven como alguien que los escucha, como alguien que se interesa por lo que piensan. El respeto tiene que ser mutuo, tiene que ser un intercambio constante, no un monólogo unilateral. Cuando solo se exige respeto sin ofrecer lo mismo, lo que realmente se consigue es que los demás dejen de compartir con nosotros sus experiencias, sus emociones y sus pensamientos. ¿Te has detenido a pensar cómo sería el mundo si todos exigieran respeto solo por ser mayores? Un lugar donde los jóvenes se callan, no por respeto, sino por miedo, y los mayores se aíslan en su torre de marfil, sin escuchar ni aprender de lo que los rodea. El respeto, entonces, se convierte en una rutina vacía, en un acto mecánico que no tiene sustancia. Así que, ¿qué prefieres? ¿Ser alguien que exige respeto simplemente por haber vivido más, o alguien que lo gana día a día con humildad, con apertura y con la disposición de escuchar? Porque la verdadera sabiduría no se mide en años, sino en cómo decidimos vivir esos años, cómo nos relacionamos con los demás y qué tan dispuestos estamos a aprender siempre, sin importar la edad. Para evitar caer en la trampa de exigir respeto solo por la edad, es esencial recordar que el respeto se construye día a día, no se impone por el tiempo vivido. La verdadera sabiduría radica en la humildad de reconocer que, sin importar cuántos años tengamos, siempre hay algo nuevo que aprender de los demás, incluso de las generaciones más jóvenes. Pongamos un ejemplo. Imagina que cada uno de nosotros es como un árbol en un jardín. El árbol más viejo tiene raíces profundas y una gran historia, pero también necesita agua fresca y sol para seguir creciendo. Del mismo modo, aunque los años nos dan experiencias valiosas, también debemos estar dispuestos a recibir nuevas ideas, adaptarnos a los cambios y comprender que cada generación tiene algo único que ofrecer. Para cultivar ese respeto genuino, es importante practicar la escucha activa. Esto significa estar verdaderamente presentes cuando los demás hablan, valorando sus opiniones, independientemente de su edad o experiencia. En lugar de centrarnos en que nuestro tiempo vivido deba ser la razón principal de nuestro respeto, podemos preguntarnos: ¿estoy dispuesto a aprender de los demás, incluso de aquellos que tienen menos años que yo? Además, podemos buscar la oportunidad de compartir nuestras experiencias sin imponerlas, sin esperar que las otras personas se callen para escucharnos. La verdadera conexión se logra cuando entendemos que cada persona, independientemente de su edad, tiene algo valioso que aportar. Al mantenernos abiertos y curiosos, nos aseguramos de que el respeto no sea un derecho adquirido, sino un regalo mutuo que fluye entre todos. Así, en lugar de construir una torre de marfil donde solo se escuche nuestra voz, podemos construir puentes de entendimiento que nos permitan aprender y crecer juntos, sin importar cuántos años tengamos. Porque al final, el respeto verdadero no se basa en el tiempo vivido, sino en nuestra disposición a vivir con apertura y humildad. Número 3. Descuidar tu apariencia. Descuidar tu apariencia cuando ya has transitado buena parte de la vida es como dejar que tu coche, que siempre fue tu compañero fiel, se oxide y se llene de polvo.
Al principio todo parece estar bien, pero con el paso del tiempo, ese coche ya no tiene la misma fuerza, ya no brilla como antes, y lo peor de todo es que, cuando te miras al espejo, ya ni siquiera te reconoces. Es como si un jardín hermoso, que antes brillaba con flores y colores vibrantes, comenzara a dejarse invadir por la maleza. Al principio no parece tan grave. Unas ramas secas aquí y allá, unas hojas caídas. Pero si no se atiende a tiempo, lo que antes era un paraíso de colores y fragancias, se convierte en un lugar descuidado, lleno de sombras. Y esa es la tristeza de no cuidar tu apariencia. Empiezas a desaparecer de tu propio jardín. Ya no eres el centro de atención, ya no eres la fuente de admiración, solo eres un vestigio de lo que alguna vez fuiste. ¿Y qué pasa cuando ya no te cuidas? La gente empieza a pensar que no te importa. Crees que no importa qué tan arrugado esté tu rostro o si tu ropa ya no tiene el mismo brillo de antaño. Pero la verdad es que la primera impresión sigue siendo importante, sin importar la edad. La forma en que te presentas a los demás también refleja cómo te ves a ti mismo. Y cuando decides descuidar tu apariencia, lo que en realidad estás diciendo es: ya no me importa lo que piensen de mí. Y eso puede convertirse en una profecía autocumplida. Porque si no te importa cómo te ves, ¿por qué esperas que los demás lo hagan? Por supuesto, no se trata de que debas ponerte un traje de gala todos los días o mantener una apariencia perfecta todo el tiempo. Nadie espera que seas la misma persona que eras en tu juventud, pero sí es importante hacer un esfuerzo por mostrar al mundo que te respetas a ti mismo. Porque al final del día, la manera en que te ves también refleja la manera en que te sientes contigo mismo. Y si no te sientes bien, es más difícil que los demás lo hagan. Así que, la próxima vez que pienses en dejarte ir, recuerda que tu apariencia no es solo un reflejo físico, sino un reflejo de tu actitud hacia ti mismo. Si no te cuidas, ¿cómo esperas que los demás te cuiden? La imagen que proyectas es la carta de presentación que el mundo ve. Y tú mereces mostrar lo mejor de ti, siempre. Para evitar caer en el descuido de tu apariencia, es importante entender que cuidar de ti mismo no se trata solo de mantener una imagen externa, sino de mostrarte al mundo con la dignidad y el respeto que te mereces. La apariencia es, en muchos aspectos, un reflejo de cómo te sientes contigo mismo. No se trata de cumplir con los estándares de belleza, sino de transmitir tu bienestar y tu autoestima a través de tu presencia. Imagina que eres un libro que se deja en la estantería sin ser abierto durante años. El contenido sigue siendo valioso, pero si la portada está llena de polvo y arrugada, es posible que nadie se detenga a leerlo. Así es como funciona la apariencia. Es la primera página que los demás ven, y es también una invitación a conocer lo que hay en su interior. Para evitar caer en el descuido, empieza por pequeños actos de autocuidado que nutran tanto tu cuerpo como tu mente. No es necesario realizar grandes cambios, sino hacer de tu bienestar una prioridad. Un poco de atención diaria, como elegir ropa que te haga sentir bien, mantener una rutina simple de cuidado personal y regalarte momentos de descanso, puede marcar la diferencia en cómo te ves y, lo más importante, en cómo te sientes contigo mismo. Recuerda que cuidar de ti mismo no es un acto superficial, sino una manera de honrar tu existencia, de valorarte y de mantener la conexión contigo mismo. La apariencia, en este caso, no es una cuestión de compararse con los demás, sino de mostrar al mundo que te respetas y te quieres, sin importar la edad que tengas. Cuando te cuidas, no solo mejoras tu imagen externa, sino que refuerzas tu confianza y tu relación con los demás. No se trata de competir con los jóvenes ni de mantener una imagen de perfección, sino de seguir evolucionando como ser humano, sin dejar de lado lo que te hace sentir bien. Al final del día, es el cuidado constante lo que te permite seguir brillando, sin importar las arrugas, las canas o el paso del tiempo. Escucha con atención. Finalmente te voy a revelar cuáles son los últimos 2 consejos desagradables que solemos hacer al envejecer. Pero antes, si llegaste hasta aquí, déjanos un comentario desde donde estás viendo con nosotros este video.
Te animo a suscribirte si aún no formas parte de nuestra comunidad y a dejarnos tu me gusta, es muy importante para nosotros. No lo olvides, pausa el video un segundo y coméntanos desde dónde nos ves. Entonces, ahora sí, vamos con estas últimas 2 cosas desagradables que hacemos al envejecer. Y el puesto número 2 de este top es jactarte de tus logros. Imagina que estás en una reunión familiar, rodeado de tus hijos, nietos y viejos amigos. La conversación fluye con naturalidad hasta que, de repente, tu tía Carmen, de 78 años, suelta una frase que cambia el tono del ambiente. A tu edad, yo ya había logrado esto, aquello y lo otro, y todo por mi propio esfuerzo. De ahí en adelante, la charla se convierte en un monólogo interminable donde ella repasa todos sus logros, sin dejar espacio para los demás. Lo que parecía una tarde relajada se transforma en un desfile de victorias pasadas. ¿Te suena familiar? Es esa actitud de yo lo hice primero, demostrar constantemente cuántos logros has acumulado, como si tu vida fuera un álbum de trofeos que debes compartir a cada momento. Cada conversación se convierte en una oportunidad para poner el foco en tus propios éxitos, incluso si el tema no tiene nada que ver contigo. Tu hijo te cuenta lo orgulloso que está de su último proyecto en el trabajo, y tú, con una sonrisa, interrumpes. Sí, muy bien, pero cuando yo era joven, no solo logré esto, sino que... La necesidad de presumir no siempre es consciente, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos monopolizando la conversación. Lo que empieza como una anécdota se convierte en una competencia, donde la única medida de valor es quién logró más, quién fue más exitoso. Pero lo peor de todo es que este impulso de mostrar lo que hemos logrado puede llevarnos a eclipsar a los demás, dejando sus logros en la sombra. Al hacerlo, no solo generamos una barrera entre nosotros y quienes nos rodean, sino que creamos una sensación de superioridad. Es como si, al compartir nuestros triunfos pasados, creyéramos tener el derecho de dar consejos o corregir a los demás sin preguntar si realmente lo necesitan. Esto puede hacer que las personas se sientan invisibles, como si sus logros no fueran importantes frente a los nuestros. Imagina a tu hijo, quien con esfuerzo ha conseguido un ascenso, y en lugar de recibir apoyo, solo escucha una lista de tus victorias pasadas. De pronto, su alegría se desvanece porque parece que lo que ha logrado no es suficiente. La vida está llena de logros y momentos importantes, pero no siempre deben ser el centro de cada conversación. Vivir el presente de los demás, admirar sus logros y celebrarlos, es igual de importante que recordar lo que nosotros hemos hecho. En lugar de llenar cada charla con un desfile de éxitos pasados, deberíamos aprender a compartir lo que estamos aprendiendo ahora y dar espacio a los demás para que compartan sus propias historias. El verdadero reconocimiento no proviene de hablar sin cesar de lo que hemos logrado, sino de estar presentes y valorar las historias ajenas. La humildad nos permite comprender que nuestros logros son solo una parte de una historia mucho más rica, tejida por las experiencias de todos. Al dejar de jactarnos, damos un acto de generosidad, mostrando que reconocemos y valoramos los logros de los demás sin compararlos con los nuestros. De esta manera, podemos seguir compartiendo nuestras victorias, pero también celebrar las de los demás con la misma pasión, sin hacerlos sentir inferiores. Y el puesto número 1 es hacer juicios de valor. Imagina que entras a una cafetería, te sientas y pides tu café. Mientras esperas, observas a un grupo de jóvenes que entra. Uno de ellos lleva pantalones rotos y un sombrero extraño. Sin pensarlo mucho, comienzas a murmurar. ¿Qué les pasa? Se creen tan modernos, pero solo se ven ridículos. No tienes idea de quiénes son ni qué han vivido, pero rápidamente llegas a una conclusión. Los juzgas por su apariencia, por lo que llevan puesto, por los tatuajes o la forma en que hablan. No es que lo hagas por maldad, es solo que, con los años, esa costumbre de juzgar y categorizar a los demás parece haberse vuelto parte de tu día a día. Es como si tu experiencia te otorgara un radar que te permite distinguir entre lo correcto y lo incorrecto,
entre lo aceptable y lo no aceptable, pero sin tener toda la información. Este hábito de emitir juicios rápidos es algo que, aunque creas que te da seguridad, realmente te está limitando. ¿Te has detenido a pensar cómo afecta a los demás? No solo desgasta a quienes los reciben, sino que también te aleja de una comprensión más profunda de las situaciones. Cuando sigues con esa mentalidad rígida, pierdes la oportunidad de descubrir historias, perspectivas y matices que podrían enriquecer tu vida. A menudo nos convencemos de que nuestra forma de ver el mundo es la única correcta, pero eso no siempre es cierto. La sabiduría no está solo en lo que ya sabes, sino también en lo que aún tienes por aprender. Imagina, por ejemplo, que tu nieta te cuenta emocionada que está iniciando un negocio online. Te explica cómo ha aprendido todo a través de tutoriales en YouTube y cómo, con solo unas pocas horas de trabajo al día, ya está generando ingresos. Mientras la escuchas, tu mente rápidamente empieza a juzgar. ¿Un negocio online? Yo trabajé toda mi vida en un empleo fijo, con horarios y jefe, y ahora los jóvenes creen que con unas cuantas fotos en redes sociales ya están ganando dinero. ¿Se creen emprendedores con eso? En ese momento, sin saber nada sobre la dedicación que tu nieta ha puesto en su proyecto, te aferras a tu idea preconcebida de que un trabajo real debe ser tradicional. Pero te estás perdiendo una gran oportunidad. Entender cómo las nuevas generaciones están creando su propio camino, utilizando la tecnología para reinventarse. Si te abrieras a escuchar sin prejuicios, descubrirías un mundo nuevo y quizás aprenderías algo que podría ayudarte a reinventarte a ti mismo. El problema con emitir juicios rápidos es que nos encerramos en un círculo vicioso de pensamiento rígido. Olvidamos que las generaciones cambian, los contextos son distintos y las experiencias de los demás no siempre son las mismas que las nuestras. En lugar de abrirnos a nuevas ideas, preferimos aferrarnos a nuestras certezas. Pero este enfoque, además de limitarnos, puede alejarnos de las personas cercanas a nosotros. Cuando constantemente juzgamos a los jóvenes por su manera de vestir, hablar o pensar, los hacemos sentir incomprendidos, y eso crea una barrera invisible entre nosotros. Este juicio constante, por muy pequeño que sea, puede resultar un obstáculo para construir conexiones reales y profundas con quienes nos rodean. Imagina cómo se sentirían tu hija o tu nieto si siempre los juzgas sin escuchar, si no les das la oportunidad de expresarse sin ser criticados al instante. Al hacer juicios rápidos, nos estamos aislando, perdiendo la oportunidad de entender el mundo tal como está cambiando. Las nuevas generaciones tienen mucho que enseñarnos, y si dejamos de juzgar, podemos aprender de ellos. En lugar de presionar el botón de evaluar cada vez que alguien se expresa, podemos tomar un momento para escuchar realmente, para comprender lo que esa persona quiere comunicarte. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué esta persona piensa de esta manera? ¿Qué me puede enseñar su perspectiva? Adoptar una postura más curiosa y menos crítica nos permitirá abrir una puerta al aprendizaje mutuo y a la comprensión. Es un proceso que nos invita a cuestionar nuestras ideas preconcebidas y reflexionar sobre si nuestras opiniones están basadas en hechos reales o si solo son estereotipos que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Reconocer que el mundo cambia constantemente es clave. Las nuevas generaciones tienen formas de ver la vida que pueden ser diferentes a las nuestras, pero eso no significa que sean menos válidas. Cada persona, cada momento tiene algo único que ofrecer, y al abrirnos a esas diferencias, enriquecemos nuestra propia perspectiva. En muchas ocasiones, los juicios surgen de manera automática y sin darnos cuenta. Por eso, es importante detenerse y reflexionar antes de emitir una opinión. Tomarse un momento para pensar y respirar puede ser suficiente para reconsiderar la situación desde otro ángulo y evitar caer en el juicio apresurado. La sabiduría no solo proviene de nuestra experiencia personal, sino de nuestra capacidad de aprender de los demás, de las nuevas ideas y de las perspectivas que se alejan de las nuestras. El mundo está lleno de matices,
Y la verdadera sabiduría radica en mantener la mente abierta y estar dispuesto a explorar lo desconocido. Al dejar de hacer juicios inmediatos, nos damos la oportunidad de vivir una vida más enriquecida, en la que cada encuentro y cada conversación nos enseñan algo nuevo. Hemos llegado al final. Ahora que conoces las cosas desagradables que la gente mayor suele hacer, quiero escuchar tu voz. ¿Cuál de estos puntos te resultó familiar? ¿Has vivido una situación similar a las planteadas? ¿Cómo vives tu vida hoy en día? Déjame tu comentario abajo. Me encantaría conocer tu experiencia y saber qué piensas al respecto. Muchas gracias por ver. Hasta el próximo video.